jueves más en el Proteconsejo tenemos información muy interesante para nuestros espectadores. Hoy salimos al medio natural. Iván, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Para hablar de qué? Bueno, pues esta es una idea que aportaste tú y además con muy buen criterio en las fechas que estamos, porque ahora nos lo contará Valdelvira, pero se nos ha adelantado la época de la procesionaria, ¿no? Que es esa oruga que bueno, pues puede suponer un peligro tanto para nosotros los humanos como sobre todo para nuestras mascotas. Así que bueno, pues nos hemos venido aquí a un pinar de repoblación donde vamos a ver pues diferentes bolsas y también qué es, en qué consiste y cómo afecta a los animales la procesionaria y qué tenemos que hacer también si alguno de nuestros animales se ve afectado por ella. Pues saludamos ya a Esteban Valdelvira, veterinario. Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué es esto de la procesionaria? Bueno, la procesionaria es un lepidóptero que tiene un ciclo biológico complejo, donde tiene una parte de mariposa que dura un par de días, pone sus huevos en las ramas de los pinos, siempre que sean pinos pinares de zonas secas, de que no estén a demasiada altitud, y a partir de ahí se genera una larva que forma unos bolsones, y esa larva luego se convierte en una oruga, que es la que nos trae al caso, que baja de los árboles para terminar su ciclo biológico, baja del árbol y en procesión, una detrás de otra, se trasladan hasta un punto donde ellas consideran adecuado enterrarse, se entierran, se encapsulan, pasan todo parte de la primavera y el verano encapsuladas y es de donde de nuevo saldrá la mariposa. El problema es que estas orugas que circulan, ya digo, en forma de procesión, tienen unos mecanismos de defensa, unos tricomas, es decir, unos pequeños pelos alrededor de todo el cuerpo, más de 500 por unidad, que poseen una sustancia venenosa que en contacto con la piel tanto de humanos como de los animales, pues produce una serie de efectos de irritación, inflamación y demás, que es el problema. Y vemos como por aquí, por estos pinos, tenemos algunas de esas bolsas y vemos incluso, en este caso, una oruga también. Aquí tenemos una bolsa, es un sitio típico, es un pino joven, estamos en una zona seca, se ha adelantado un poquito, como decía nuestro compañero, y aquí vemos una oruga que está descendiendo y en el suelo podemos ver dos o tres. Y por la rama estoy viendo dos moverse. Dos moverse, que mira como... Dos no, más de dos. Mira cómo van acercándose. Circulan. Bueno, estas lo que están, digamos que regresando al bolsón. En principio lo normal es que durante... Viene el día, viene la noche, se trasladen alrededor del pino, se muevan para comer, porque lo que comen son hojas del pino. Entonces, mira cómo van circulando y una vez que, bueno, luego se dejarán caer, en el suelo ya vemos dos o tres y cuando caigan forman una procesión hasta un punto donde han considerado que es el más adecuado para enterrarse, para formar la siguiente fase de donde tiene que salir una mariposa. El problema es que, bueno, si las enfoca perfectamente, vemos los pelos, la cabeza y los pies son negros, los laterales de la oruga son grises y los pelos que hay alrededor, esos pelitos que ya digo que tienen más de 500 por cada una, esos son los que están impregnados de un veneno. En contacto si tenemos contacto con ese veneno, pues nos produce una irritación muy grave. Entonces, típico, por ejemplo, la urgencia habitual es las mascotas, generalmente perros, que lo primero que hacen, como siempre, es acercar el morro, acercar la cabeza y muchas veces pueden coger con la boca algunas de estas o tener contacto con la boca o con la lengua. Si tienen contacto, se produce rápidamente una inflamación tanto de la cabeza como de la cavidad bucal e incluso, sobre todo, la lengua es la más afectada. Y pueden llegar incluso a tragarlas. Si las tragan rápidamente, lo normal es que las vomiten, pero sí que pueden haber producido ya lesiones al tragarlas. ¿De qué tipo de lesiones estaríamos hablando y puede llegar incluso a provocar la muerte? En casos extremos puede llegar a provocar la muerte. Las lesiones básicamente son la reacción inflamatoria, mira cómo se mueven ahí, se están entrando en la bolsa de nuevo, la reacción inflamatoria que en principio nos deforma la cara y nos complica todo lo que es el sistema, el normal funcionamiento de los sentidos, pero básicamente la dificultad estriba en
que algunas veces puede dificultar la respiración, puede molestar la respiración y poner en peligro la vida del animal, sobre todo en vías respiratorias altas. Y luego, aparte de lo que es la urgencia rápida, las zonas donde hayan tenido contacto, como la lengua con la oruga, se produce una serie de úlceras, se producen una serie de vesículas y puede llegar a necrosarse esa zona, es decir, a morirse. Incluso hay trozos de lengua que a veces se les desprende. Entonces, rápidamente, lo primero es evitar que tengan contacto con la oruga. Si ya ha tenido contacto, lo suyo sería lavar con agua para que el veneno escurra y bueno, no se absorba, y ponernos en manos del veterinario. ¿Por qué? Porque él nos va a evaluar el caso y puede, bueno, pues o bien pinchar corticoides o bien antihistamínicos, y puede valorar las lesiones en boca y en lengua que tengamos, y a partir de ahí instaurar el tratamiento correspondiente. ¿Cuánto tiempo dura esa procesión de las orugas? Muy poco rato. El tiempo es justo según la zona donde hayan decidido enterrarse, pues puede durar 1 hora, media hora, depende de la distancia que tengan que recorrer. Pero básicamente se suele producir a horas donde el sol ya calienta y ellas tienen más actividad, y lo que tardan en un paso lento, pero en recorrer esa distancia hasta el punto de enterramiento. Ya que buscan el calor, el buen tiempo, el hecho de que a estas alturas del año tengamos una temperatura nada típica de estas fechas, ¿ha hecho que se adelante la época de las procesionarias? Claro, normalmente siempre dicen que es un fenómeno que se produce entre febrero y abril, pero supongo que depende de los años, de la temperatura, se adelanta o no. En este caso estamos a primeros de febrero y ya llevamos días viendo tanto procesionaria en el campo como casos de animales que han podido tener contacto con ella. Esteban, ya que decimos que es peligroso, sobre todo para nuestras mascotas, si nos encontramos, por ejemplo, en nuestra parcela, en nuestro chalet, encontramos que hay orugas de este tipo, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué podemos hacer para evitar que haya un incidente? Bueno, lo primero sería recoger la mascota, evitar que ella pueda contactar o pueda ir a investigar, sobre todo en perros, y en perros jóvenes su afán exploratorio es lo que les hace que lo prueben. Meterse donde no lo claro, llaman. Claro, entonces eso sería lo primero. Luego se pueden retirar las orugas, pero básicamente sería mucho más sencillo, ya digo, haber eliminado antes las bolsas, porque si estamos en una parcela o tenemos una parcela en el campo, lo normal es que cerquita estemos viendo durante un tiempo largo esas bolsas en los árboles. ¿Cómo podríamos eliminarlas? Normalmente se le aplica una serie de tratamientos de químicos que, bueno, los jardineros y los forestales conocen exactamente cuáles son los productos adecuados. Entonces, la solución sería ponerse en manos de profesionales. Claro, la solución siempre es consultar a la persona adecuada y hacer lo que él nos recomiende. Porque he visto incluso por internet remedios caseros, una especie de, no sé, adhesivos que se instalan en los pinos para evitar pues la procesión, nunca mejor dicho, de la procesionaria. Todo este tipo de inventos, mejor no ponerlos en práctica por lo que pueda pasar, ¿no? No, mejor ponerse en manos de un experto y hacer lo que él nos recomiende. Muy bien, pues como siempre invitamos a poner en práctica estas recomendaciones. Importante estar informados, saber qué es la procesionaria, qué consecuencias puede provocar en nuestros perros, incluso en los niños, si les diese por acercarse y tocar también a estas orugas. Y si nos hemos dejado algo en el tintero, Esteban. Bueno, en principio yo creo que lo básico lo hemos dicho, lo importante es atender rápido los consejos de los expertos y actuar con precaución. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Iván, muchas gracias a ti también, como siempre. Nada, muchísimas gracias. Y la semana que viene más, de momento, hoy hemos podido conocer un poquito más la procesionaria, sabemos cómo funciona ese proceso que sigue y cómo actúa en ese movimiento en procesión que, como nos decía Esteban, dura aproximadamente una media hora hasta que encuentra el sitio donde decide enterrarse, y sobre todo precaución para que nuestras mascotas, nuestros perros, no se aproximen a ellas para evitar pues esas consecuencias graves que puede provocarles en su salud. Así que atentos todo el mundo y cuidado con la procesionaria.